ya de otras diapositivas mostrando lo mismo. ¿Has encontrado alguna De los filtros. algo de este tema? Bien, habíamos analizado los filtros FIR. Los filtros FIR tienen una estructura muy sencilla. Los filtros FIR básicamente son registros de memoria y así sucesivamente. Pero ha dicho ahí unos dispositivos que no están en Lo que estaba guardado en la memoria. Lo que estaba guardado en la memoria, bueno, quizás lo que en el mismo instante de tiempo n, pero multiplicado por estos besitos, ganancias, coeficientes azúcar. No hay retroalimentación. La salida y de n no se reutiliza para ninguno de estos cálculos por la salida anterior. Las salidas anteriores no se reutilizan para poder encontrar otra vez la salida. Bien. Los filtros I y R sí poseen retroalimentación. El valor de y de n se reutiliza de algún modo e influye en la salida. Influye en la salida. Aquí tenemos un ejemplo en donde la salida pasa por ejemplo, un primer desfase. Esto es una posición de memoria también, un segmento, una posición en memoria donde guarda el valor de n un momento, otra memoria, otra memoria, otra memoria. Entonces las salidas anteriores, en este caso las 4 salidas anteriores, se guardan dentro de la memoria del dispositivo y luego se multiplican por algunos pesitos, menos A1, menos A2 y así, y se suman a lo que va entrando. Si nosotros quisiéramos escribir la salida y de n, sería, ¿quiénes se suman? Ingresa x de n más menos A4 y de n menos 4 más menos A3 y de n menos 3 y así. Entonces, los valores de la salida en los instantes de tiempo anterior se guardan en la memoria del sistema. Se guardan en la memoria del sistema. Se guardan y se reutilizan otra vez para poder obtener la salida. Esa es la idea de los filtros I y R. Aprovechan los cálculos que se han realizado anteriormente. Vamos a ver la estructura completa y a ver cómo podríamos entender los filtros I. De manera general, los filtros I y R los filtros I y R obedecen a esa ecuación en diferencias. También la podríamos poner así. La salida y de n es una combinación lineal de las salidas anteriores y de las muestras de entrada del sistema. Muestras en el tiempo actual y muestras anteriores también. Si viéramos su transformada de Fourier, entonces tendríamos y de z más A1 y de z por z a la menos 1
más igual, y lo mismo al otro lado, ¿no? B sub 0, x de z, más b1, z menos 1, x de z, más, y así sucesivamente hasta m, z menos m, x de z. Y si factorizamos, calculamos la función de transferencia, tendríamos en el numerador de 0 más b1 z a la menos 1 y en el denominador tendríamos a 0 que siempre vale 1 más eso es lo que bien, habíamos indicado que para el filtro FIR este denominador es 1, o sea, todos estos coeficientes son 0. El ejemplo que marcamos allá es, de hecho, cuando el numerador es 1, pero ahora llegamos a eso. Bien, vamos a ver estas dos partes. Estas dos partes la podemos representar de esta manera. Dos sistemas, uno a continuación del otro. Pero el primero es un sistema FIR. El sistema es un sistema FIR y ya sabemos cómo es su implementación, ¿no? Su implementación está en función de las señales, esto de aquí, o esto de acá. Entonces, este sistema FIR está aquí. Tenemos x de n por b0, nos daría b0 x de n, aquí está retrasado en una unidad de tiempo, tendríamos xn menos 1, que se multiplica por b1, y así está aquí, está guardado otra vez en memoria. Esto sería un x de n menos 2 por x de n menos 2 sería la salida, y cuando todos estos se suman, entonces tendríamos este primer sistema o este primer resultado. Entonces la salida aquí es de 0, x de n, x de 1, x de n menos 1 más, y así sucesivamente, ¿no? Esta es la salida. Eso es lo que tenemos ahí, y es el filtro. Y FIR, es un filtro FIR. La primera parte es un filtro FIR. Ahora, ¿cómo será esto? Esta es la primera parte en frecuencia, todo este bloque acá es esto. Todo ese bloque es esto. Bien, el segundo bloque es uno entre ese polinomio, quizás en frecuencia no se ve muy bien, pero en el tiempo es muy sencillo de verlo. Otra vez nos referimos a esta expresión. La salida se compone de la suma de dos señales. La primera es v de n,
la otra, vamos a decir que es P de n. Entonces la salida se compone de dos, P de n más Vn, de esas dos señales. Vn es fácil de hacerla. Y P de n es igual también. Otra suma, ¿no? P de n es otra suma, pero de los y de n menos 1, menos 2, menos 3, y de n menos k. Entonces, entonces la salida es P de n más Vn. La salida es P de n más Vn. Las dos. P de n, Vn ya está. Más lo que venga acá tiene que ser P de n. Tiene que ser la señal P. Tiene que ser la señal P. Entonces, esa señal P, ¿cómo es? Igual si la estiramos, esta señal P de n, si la estiramos es menos A0, perdón, A1, empezamos en 1, y de n menos 1 menos A2, y de n menos 2 menos, y así sucesivamente, ¿no? Menos, eso es PDN. PDN utiliza las salidas anteriores, entonces las tengo que guardar. Las tengo que guardar en una posición de memoria. Y de n y la guardo. Z a la menos 1. Así que aquí tendríamos y de n menos 1. También va hacia abajo. Z de n menos 1. Aquí tendríamos y de n menos 2. Y de n menos 2 sigue yendo hacia las otras etapas. Y de n menos 1 se multiplica por menos A1. Y de n menos 2 se multiplica por menos A2. Sumamos todos ellos. Y ya vamos a tener P de n igual a la sumatoria de todos los A sub k y de n menos k desde 1 hasta n. Todas las salidas anteriores lo guardo un ratito, lo multiplico por A1, por menos A1, por menos A2, por menos A3 y lo sumo a Vn y ya tengo y de n. Así que esto que aquí se ve como la inversa, 1 entre este polinomio, realmente es un phi, solo que es el espejo del phi. Esto y esto son un espejo, ¿no? La implementación de esto es fácil. Y la implementación de 1 entre estos polinomios también es fácil. Solo la salida que se está retroalimentando. Suma de esos dos. Pero la idea es la misma que está acá. Un espejo. Es un espejo. Así que esta parte del sistema, vamos a decir, es V de Z. ¿Están las diapositivas? No, no está. Que se me han perdido las diapositivas que yo había preparado. Y esto de aquí es Z. Entonces, esto es un Z. Esto es Z. Sí, no sé qué ha pasado con mis diapositivas, no aparecen en la edición. Tenía que hacer una de estas. ¿Cómo? Para. También es un video. FIR por un I interno. Lo separo para poder relacionar esto, para poder relacionar cómo se implementan estos polinomios. Sí. Y cómo se implementan estos polinomios, esas fracciones. 1 entre, por hacer la estructura
de esas fracciones 1 entre un polinomio. Es algo muy parecido a un FIR, solo que está volteado, ¿no? Solo para ver los polinomios, las fracciones de polinomios se pueden poner. Y todo es un ¿Ah? Solo PZ también es un PZ es un R y el VZ es un I. Un espejo. Fíjate allá, el lado izquierdo y el lado derecho. Eso. Esa es la estructura general entonces de los filtros IIR, de los filtros IIR y la manera en que se implementan, ¿no? Puros registros de memoria, aquí utilizando la señal en el tiempo n, si es que B0 es distinto de 0, sino igual utilizamos versiones, valores anteriores al tiempo n de la señal. Registros Z a la menos 1 son simples posiciones en memoria, y lo mismo pasa con esta segunda parte IIR. Los registros en memoria guardan los valores anteriores que ha tenido las salidas y de n, los valores anteriores. Los multiplica por unos pesitos y los suma, y bueno, ya tenemos la salida. Y es fácil implementar estos circuitos en la memoria, dentro de los microcontroladores, dentro de cualquier. Todos son simples sumas y multiplicaciones y sumas, ¿no? Multiplicaciones y sumas. Bien. No entiendo muy bien el H de Z. SB0, B1, B2, ¿qué son? Los coeficientes del filtro, eso más bien viene. Todas las funciones en Z, y es más, yendo al filtro como tal, todas las funciones de transferencia, todas se pueden representar de esta manera. Un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Los valores de A1, de A2, de B1, B2 ya dependen de cómo es el sistema que estamos analizando, pero todos se pueden representar como un ratio de dos polinomios. Y aquí la pregunta inicial hubiera sido, ¿y cómo lo implemento? Porque esto está bien como ecuación, pero ¿cómo lo implemento? Si yo tengo un microcontrolador, por ejemplo, ¿cómo lo implemento? Es posible que en el microcontrolador no tenga una función que reciba los coeficientes y me dé la salida. O sea, es posible que el microcontrolador no me reciba esto, no lo entiendo. ¿Cómo lo implementaría? Para eso, para analizarlo de una manera más simple, lo separamos en dos. Esto de acá, que ya lo habíamos analizado, que es un simple filtro FIR, y esto de aquí, que sigue siendo un IR porque estos son desplazamientos del Y. Estos están relacionados con Y. Bien. Esto de acá, como decía, ya lo hemos analizado y esta es su estructura. ¿Y esto cómo será? Para implementar el filtro FIR es muy fácil porque entra la señal, lo guardo un ratito, lo guardo, lo multiplico por B0, B1, B2, sumo y ya tengo la salida. Es fácil el FIR. El FIR es fácil. ¿Y esto cómo lo haría? Entonces, para ver cómo lo implementaría es mejor ver cómo es la ecuación en diferencias. La salida es la suma de dos términos. Este término de acá, que lo estoy representando como Vn de manera general, que ya la tengo, más esto de aquí. Ahora que le está llamando Pn, más esto de aquí.
¿Esto qué es? Son solamente las salidas anteriores. Y de n-k, y de n-1, y de n-2, y de n-n generalmente. Son solo las salidas anteriores. ¿No? Aquí lo tenemos estirado. Necesito y de n-1, y de n-2, y de n-3. Eso quiere decir que la salida la tengo que guardar en algún sitio. Una posición de memoria. Un registro de memoria. Lo guardo. La salida lo tengo que guardar. ¿Cuántos instantes de tiempo tengo que guardar? 1, 2, 3. 3 instantes de tiempo anteriores. Lo tengo que guardar. Porque los voy a necesitar para el cálculo de y de n. Tengo que guardar cuál ha sido el valor y de n-1, cuál ha sido el valor y de n-2, cuál ha sido el valor y de n-3. Eso está aquí. Ese z a la menos 1, z a la menos 1, z a la menos 1. Cada z a la menos 1 es un registro de memoria. Entonces lo guardo acá, lo guardo acá, lo guardo acá. O sea, ese z-1 sería sumado con el otro z-1. Multiplicado. 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 Ahora en el tiempo el desplazamiento son dos desplazamientos. En el tiempo son dos desplazamientos. Esto de aquí guarda el anterior. Si el tiempo actual es y de n, el anterior es y de n menos 1. Eso es lo que bota esto de acá. O es lo que contiene, es lo que guarda. Ese y de n menos 1, si lo multiplico por menos a1, ya tengo el primer término. Utilizo otra memoria, otra posición de memoria para guardar el anterior, que es el y de n menos 2. Eso de ahí lo multiplico por menos a2 y así con todos los otros términos que yo necesite. Lo sumo y ya tengo lo que me falta para calcular y de n, que era Vn, ya lo calculé hace rato, ahora tengo Pn, la suma de las dos de la y de n. Entonces, implementar estos filtros FIR, estos filtros I y R, es fácil. Primero si yo separo el 2, un FIR, y me queda acá uno entre esto de acá. Y esto de acá es esto, es esto. Y sucede que es una estructura que parece compuesta de dos partes. Una que es el espejo o un reflejo de la otra parte. Tiene esa estructura curiosa. Tiene esa estructura curiosa. Muchas veces, solo para indicar estos registros en memoria, porque guardan cosas distintas. Lo que está guardando aquí es la señal. Es la señal. Y lo que está guardando aquí es la salida. Las salidas en los tiempos anteriores a n. Son cosas, lo que contiene este registro de memoria y son cosas distintas a lo que contiene acá. Pero para simplificar el esquema, muchas veces se utiliza esta contracción de todos los z. Esta es otra implementación de todos los z-1 se juntan. Todos los z-1 se juntan, pero no quiere decir que guardan lo mismo. Pero es solamente una representación. Esto lo tendría que dividir en el esquema anterior. En el esquema anterior tenemos registros en memoria, z-1, z-1, se juntan, sale menos a1, menos a1, y tenemos esta representación compacta. No lo vamos a utilizar mucho, pero para que vean de dónde viene ese esquema. No lo vamos a utilizar mucho porque se suelen confundir. Pero viene de unir esto, tratar de reducir y representarlo de una manera mucho más clara. Bien, bueno, esto ya lo hemos analizado.
Sin embargo, falta comentar que, dado que esta primera parte es un filtro FIR, entonces tendrá polos. Es un filtro FIR. Tendrá lugares en donde el valor se va al infinito. Por eso son los polos, ¿no? Los valores de z que hacen que la señal se vaya al infinito. Entonces los polos están en esta segunda. Los polos son de esta ocasión, ¿no? Los polos. Los ceros y los polos también se separan. Bien. Esos son los filtros IR. Y ahora, ¿cómo los diseñamos? ¿Cómo diseñamos los filtros IR? Para eso, hay varias opciones. Hay una que es la transformación bilineal, ¿vale? Y la transformación bilineal trata de aprovechar algo. Trata de aprovechar que nosotros ya tenemos un montón de filtros analógicos harto estudiados que funcionan bastante bien, pero que están en el mundo analógico. Están definidos en el dominio del tiempo continuo o, para analizarlos, en el dominio de S. ¿No? En el dominio de S. Entonces, ¿cómo pasamos del tiempo continuo S al tiempo discreto Z? Del tiempo continuo S al tiempo continuo Z. ¿Cómo hacemos ese cambio? Fíjense, ¿qué es la transformada? La transformada Z. Tenemos dos señales, ¿no es cierto? La señal en el dominio continuo, la señal en el tiempo continuo y la señal en el tiempo discreto. La señal en el tiempo continuo, x de t, se analiza con la transformada de Fourier en tiempo continuo o, de manera más general, con la transformada de Laplace. La transformada de Fourier en el tiempo discreto se analiza con la transformada de Fourier en el tiempo discreto o, de manera más general, con la transformada Z. ¿Vale? La transformada de Laplace es un equivalente de la transformada Z. De hecho, hacen lo mismo. Son exactamente igual. Tienen la misma razón de ser. Lo bonito de las transformadas es que si aprendes una, todo lo demás es lo mismo. Si aprendes S, aprendes Z, y aprendes Z, aprendes S. La transformada Z de cualquier señal discreta es la sumatoria de n igual a menos infinito a infinito de x a la n, z a la menos n. Esa es la transformada Z. Y Z es REJW, ¿verdad? Entonces, la transformada Z de la señal es la sumatoria de n igual a menos infinito a infinito de x a la n por z a la menos n o REJW menos n. Y esto era la sumatoria de n igual a menos infinito a infinito de x a la n
por R a la menos N de E a la menos J WN. Y esto lo habíamos escrito como la transformada, y esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de X de N por R a la menos N, ¿no? ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí bien? Por R a la menos N. X de N por R a la menos N. ¿Qué función tenía R a la menos N? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué función tiene R a la menos N? Es como Es una exponencial. entero. ¿Pero qué función tiene sobre X? Sobre X. ¿Qué me sirve? ¿Por qué la transforma? ¿Por qué todos con transformada Z? ¿Por qué no Fourier? Si Fourier también hace maravillas. Para que converja. Si X de N, por ejemplo, era un medio a la N, U de N, esto converge y se puede analizar. Pero si X de N es 2 a la N, U de N, esto no se puede analizar con la transformada de Fourier, porque ese 2 es mayor a 1 y por eso la sumatoria no converge. Este 2 a la N vale 1, en 1 vale 2, en 2 vale 4 y así sucesivamente. Eso es 2 a la N de N. En cierto momento, cuando N es infinito, esa función X de N se hace infinito, tiene energía luego infinita. No como. Si quisiera realizar eso con la transformada de Fourier, no puedo. Pero ¿qué hace la transformada Z? La transformada Z es también la transformada de Fourier, lo mismo. Por eso las propiedades son muy parecidas, sino iguales. Lo que hace es, primero lo multiplica por un R a la menos N. Y busca un R que haga que esto en conjunto tenga transformada de Fourier. R podría ser, por ejemplo, no sé, 4. Porque la condición para esto es que para que esto tenga transformada Z, el módulo de Z tiene que ser mayor a 2, ¿no? Tiene que ser mayor a 2, ¿verdad? O como Z es RJW,